Bueno, ¿La foto? si no era buena idea por eso que decía después de día porque no va niña. Bueno, 20 minutos. Tenemos un paciente, buenas tardes, ya me conocen, así es que no voy a volver a presentarme. Y vamos a empezar las clases a las 2:15, son 2:15. ¿No? Y entonces un paciente mujer de 81 años, que esté de emergencia luego de perder el balance y caerse en el baño y es incapaz de parar. Entonces, actualmente no puede soportar peso en su pierna derecha, ella niega de perder el conocimiento, sentirse mareado, tener molestias en el pecho o palpitaciones antes de la caída. Afirma que su pierna simplemente se dio, ella no se golpeó la cabeza. Antes de empezar se caminaba con ayuda de un bastón. El paciente vive sola y no pudo desplazarse hasta un teléfono para pedir ayuda y no fue encontrada hasta casi 36 horas después de concluir la caída. No tiene otras quejas ni lesiones. Entre los antecedentes médicos está colitis hipertensa, tiene colesterolemia, diabetes mellitus, no hizo una dependencia, tiene hipotiroidismo, osteoporosis, tiene un antecedente de fractura de húmero aproximada hace 9 meses. El examen, el paciente está acostada con la pierna derecha ligeramente acortada y el rotación externa. Experimenta un dolor significativo con rotación pasiva suave y la palpación sobre la cadera. Su piel, así como sus funciones motoras y sensoriales, están intactas en toda la extremidad inferior derecha. La palpación de todas las demás articulaciones negativa en cuanto a la palpación o deformidad notable. Su temperatura es 35,8, su presión 160 y frecuencia cardíaca 105 latidos por minuto. El electrocardiograma muestra una taquicardia sinusal. ¿Alguna pregunta? A ver, el delegado. ¿Qué piensas que le harías? ¿Qué hace la paciente? Pensaría que está acusando con una fractura de cadera por el hecho de que está su miembro aportado y también está en el externo, pues es característico de una fractura de cadera. Una fractura de cadera intracapsular, extracapsular. Intracapsular. Intracapsular. Tú, niña linda, ¿piensas que es intracapsular o extracapsular? Cuando hablamos de intracapsular, la parte, vamos a definir un poco, la intracapsular es la que está de la base cervical para arriba, o sea, base cervical, medio cervical, subcapital y la cabeza. Y cuando es extracapsular, estamos hablando de fracturas intertrocantéricas o subtrocantéricas. ¿Tú qué piensas que tiene esta paciente? Dilo más tranquila, no es un examen, estamos conversando porque pues tenemos 10 minutos para esto porque como que tenemos muy poco tiempo, pero ¿qué te parece? Creo que podría ser extracapsular por la... ¿Por qué extracapsular? Porque hay movimiento de rotación. No, ahí está, mira su pierna, esta es la derecha y esta es la otra, y la pierna está así, y está cortada, como dijo... Pero menciona que lo mueve. ¿Perdón? Cuando la mueves, tiene dolor a la rotación interna. ¿Extracapsular? Intercapsular. ¿Alguien opina lo contrario? ¿Nadie? Bueno, cuando nosotros tenemos fracturas intracapsulares, está en rotación externa, pero más o menos unos 45 grados, y cuando es extracapsular, pues está mucho más. ¿Ok? Entonces ella probablemente lo que tiene es una fractura extracapsular. ¿Qué le pediría a la doctorita? La doctora guapa de Polo Laper. Está así la paciente, ¿qué le pediría? ¿Qué harías? Ya tienes ahí sus funciones vitales, todo. Tienes tus funciones vitales. Está con 160, ¿te parece que está bien? Tiene su temperatura 35,8. Su frecuencia cardíaca 105 latidos por minuto y es sinusal. O sea, no es que tenga algún tipo de arritmia a las señoras. Dicen taquicardia sinusal, o sea, su frecuencia cardíaca, o sea, ella no tiene un problema cardíaco, o sea, no tiene una arritmia que hace que tenga 105. ¿Qué te parece? Bueno, además de los rayos de la radiografía, no sé, de repente un Doppler. No te escuché, perdón. Primero en la radiografía
escribir la radiografía? ¿Cómo te llamas, no? Dice guay. No, Leslie, ¿cómo escribe la radiografía de esta paciente? Está invertida, es el otro lado, pero está invertida. persona bastante bien. Sí, es una P, pero cuando le tomé la foto la tomé al revés. Pero como ya la tomé, dije, bueno. Mis alumnos entienden, ¿me entienden, verdad? Porque mis alumnos en mi grupo de práctica no, ustedes. ¿Quién quiere, doctor, usted quiere hablar? ¿Qué ve? Una fractura en tres fragmentos. 3 fragmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué opina usted, doctor? ¿Cómo describiría esa radiografía? Una fractura Acá está levantando la mano. No les puede hacer nada, no muerto. La idea es que pues hacer una clase dinámica, ¿no? Sino que justo le decía a tu delegado que era una mala idea hacer la clase hoy día, porque nadie va a venir. Y eso es cierto porque tiene examen de cada 2 días, todos están estudiando. A ver, ¿cómo ve la? ¿No? A ver. Sería una fractura multifragmentaria a nivel del cuello. Cuello. Ese es el cuello. Desde el nivel proximal. A nivel proximal. Ese es el trocánter mayor y ese es el menor. Pero me está fracturando. Me estoy viendo, me está viendo. Ok, entonces pues, a ver, ubíquense anatómicamente. Cabeza, cuello, trocánter mayor, trocánter menor, y acá viene toda las diálisis. ¿Sí? Y entonces, si ustedes ven una fractura que tiene más de 3 fragmentos, ¿qué es? Es una fractura multifragmentaria. Y es una fractura que va del trocánter mayor al menor, ¿cómo le dicen? Hay una clasificación de trozos, ¿es cierto? Es una fractura intertrocantérica, ¿va? El trocánter mayor no va al trocánter menor, y además tiene muchos fragmentos. Y entonces, cuando ustedes vieron, pues, ¿qué le harían con esta señora? 85 años, entonces la prueba para los que recién vinieron. Esta era la paciente acostada y esta es la historia clínica del paciente. ¿Qué haría con este paciente? ¿Qué haría el delegado con la paciente? Reducir la fractura y movilizarla. Reducir la fractura, o sea, tendrías que operar. Sí, por la edad. A ver, por la edad no es una contraindicación. El viejito más viejito que yo he operado tenía 105 años. Y entró y se lo vi. Entonces sí, Tú operarías un paciente que tiene temperatura 35,8, que tiene frecuencia cardíaca 105, que tiene, ¿dónde está? Su presión arterial 160. ¿Por qué no? Además, si ustedes se fijan, les leí que la señora lo había encontrado 36 horas después de que se cayó. Acá está. La señora vive sola, es una señora que vivía sola, se cae en el baño y no puede pararse, vive sola, pasa un día, recién la rescatan. Cuando alguien va a tocar la puerta, no abría la señora, entran y está tirada en el baño, 36 horas después. ¿Cómo está un viejito 36 horas después de haber encontrado? A ver, ¿está deshidratado? Sí. ¿Y entonces ustedes operarían un paciente deshidratado? O sea, ese paciente está hipotenso, está deshidratado, tiene hipotermia, ¿sí? Y entonces cuando ustedes ven un paciente, lo primero, o sea, justo cuando estábamos hablando con mi grupo, pues ustedes no ven un paciente de libro, ustedes ven pacientes, y los pacientes no todos son iguales.
No es igual Bruno, que tiene 1,90 m, como yo les digo, o un paciente como yo, que tengo 1,60 m. ¿Entienden? La diferencia es marginal. No es igual incluso un paciente que tiene una fractura en la muñeca, que es cirujano, plástico, y un internista. Probablemente uno lo opere y al otro no. ¿Sí me entienden? Entonces los pacientes no son los mismos. Los pacientes son pacientes y cada paciente es una persona individual. Y entonces, además de eso, ustedes tienen que tener en cuenta que los pacientes adultos mayores tienen algo que los jóvenes como ustedes no tienen, que se llama osteoporosis. Además, tienen múltiples patologías. Recuerden, ese paciente está hipertensa, hiperescolesterolemia, diabética, hipotiroidea, osteoporosis, tiene una fractura. Además, ¿qué usaba? Entonces la paciente usaba también, la mayor parte de estos pacientes tienen polifarmacia. Entonces ustedes tienen que ver el paciente. Un paciente adulto mayor no es un paciente común, no es un paciente como ustedes. Ustedes se fracturan, generalmente la mayor parte de ustedes no tienen ni siquiera la presión alta, nada. Y entonces a medida que van avanzando en años, empiezan a aparecer una serie de enfermedades. La mayor parte de adultos mayores, todos tienen osteoporosis y la mayor parte tienen una polifarmacia, ¿no? Y entonces, acá nosotros tendríamos que ver si es un paciente con una fractura estable o inestable. ¿Qué opina, doctora? ¿Es estable o inestable esta fractura? Inestable. ¿Por qué? Porque es multifragmentaria. Ajá. ¿Por qué más? Tenemos el paciente de osteoporosis. Los pacientes, la mayor parte de pacientes adultos mayores tienen osteoporosis, por eso todos. Porque aparte que la osteoporosis es algo normal. O sea, no es que nos salgan arrugas, normal. O sea, nos va a salir, o sea, no les gustaría a muchos, pero nos va a salir. No les gustaría hacer canas, pero la van a tener. De acá cuando se encuentren en su reunión de 25 años, más o menos, no más. Quizás a los 30 años de que se gradúen, pues van a encontrarse en su reunión, una fiesta, lo que organicen. Pues muchos van a tener muchas canitas, sobre todo los varones que no se pintan el pelo, pues las damas van a estar bien pintadas para que no se les note. Pero es algo, sí, la osteoporosis es algo que se da, no hay manera de retardarla o entrar a una osteoporosis más tardía, pero sí, o sea, está multifragmentaria, pero lo más importante es eso, mira. ¿Cómo describes, a ver, Bruno, esa fractura? Izquierda. Fractura intertrocentérica del fémur derecho. ¿Y esta a la vez estuvo estable o es inestable? No es multifragmentaria, estable. Ok, entonces, ¿qué les da la estabilidad en una fractura? Esto. El trocánter menor forma parte, miren, es la parte anterior, es la parte posterior, de la parte posterior interna del fémur. Y entonces, cuando ustedes ponen un implante, la fractura se apoya acá. Y si esto está bien, pues tengo donde apoyarlo, ¿no? Imagínense que esto se fracturó esto, yo tengo acá. ¿Qué pasaría si esto está en pedacitos? Yo me apoyo y entonces ahí podrían apoyarse acá. Y entonces, ¿por qué es importante? Cuando les teníamos la anterior clase, decíamos que siempre hacíamos clasificaciones. Nosotros como médicos clasificamos todo, absolutamente todo. Estamos en cualquier curso de pediatría, clasifican asma leve, moderado, severo. Y de acuerdo a eso tienen una serie de guías, ¿no? Igual. Y entonces ustedes pues catalogan al paciente con una fractura estable o inestable, y de acuerdo a eso pues van a dar el tratamiento. En el caso de los pacientes que tienen una fractura estable, el tratamiento es algo que se llama DHS, que imagino que en las prácticas les he dicho que DHS significa Dynamic Hip Screw, es un tornillo dinámico de cadera. Y cuando es una fractura inestable, se usa un PFN, que es un clavo intramedular que se llama PFN, que es Proximal Femoral Nail, que es un clavo proximal del fémur, ¿no? Y entonces, ahora, todas las fracturas son quirúrgicas de cadera.
paciente ustedes no operarían de cadera? ¿Qué paciente no operaría, doctor? Una fractura estable. ¿No operarías? A ver, partamos. Todas las fracturas de cadera son quirúrgicas, todas. Sino que hay algunas que no las voy a operar. ¿Qué fractura no operaría, doctor? El trocánter venoso desplazado me da que es inestable, pero voy a usar. Este es un DHS, ¿sí? ¿Recuerdan la fractura? Y le pongo esto que se llama DHS, ¿no? Y acá se reduce y se pone. Tiene varias partes. Esta es una placa tubo, este es un tornillo deslizante, con esto hago compresión y acá están los tornillos. Y entonces uso, cuando tiene una auricular invertida o cuando tiene extensión supracantérica, pues uso esto. Miren. Este es un clavo endomedular, es un PP. Entonces por eso que yo tengo que clasificar de una u otra manera. Ahora, mi pregunta es, ¿a todos los opero o a quién no opero? Solo hay 3 contraindicaciones para no operar a un paciente. Esa paciente que estaba deshidratada, ¿la opero o no la opero? No. No la opero por el momento, pero sí la tengo que operar cuando la estabilice. ¿Por qué? Porque un paciente con fractura no se muere por las complicaciones que nos conlleva eso. Entonces, partamos de lo siguiente: si los pacientes no se operan, los pacientes de cadera no se operan las primeras 72 horas, la mortalidad del primer año es 50%. Si se operan las primeras 72 horas, la mortalidad del primer año es 5%. ¿Hay diferencia? Abismal. Y entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones? Solo hay 3 contraindicaciones. La primera es que, imagínate que la señora un mes antes o 2 meses antes le dio un ACV reciente. ¿Ustedes lo operarían? Un ACV reciente no se opera. No porque el paciente no está en condición de ser operado. Cuando el paciente tiene una fibrilación auricular que no la podemos controlar, o sea, viene el cardiólogo, le pone todos los venenos que le pone, no se controla, no la pueden operar. Y si el paciente ha tenido un infarto agudo de miocardio reciente, esas son las únicas 3 contraindicaciones para operar una fractura de cadera. El resto las tienen que estabilizar y tienen que operar. Entonces es una fractura, ustedes se dan cuenta, intertrocantérica. Cuando tiene compromiso en la parte externa también es inestable. Podemos ver, pues ustedes se dan cuenta cómo forma parte el trocánter menor, acá, de la parte postero interna, ¿no? Y bueno, este es un clavo endomedular, es el paciente este paciente es el resultado final. Los clavos endomedulares del hospital, le pusimos una lazada de alambre para cerrar y ese es el clavo. Terminó bastante estable, el paciente ya. La idea es eso, estabilizar al paciente. La idea es sentar al paciente al decir. ¿Por qué se complica el paciente? Bueno, ahora vamos a ver cómo van las fracturas de riesgo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de un adulto mayor? Primero, el paciente adulto mayor tiene osteoporosis, ¿no es cierto? Y entonces, mujeres, el 17.5 versus el 6% de los varones. Son frecuentes las caídas, más o menos un 30 a 60% en cada año, y es por eso que los pacientes adultos mayores, cuando son mayores, pues ustedes tienen que indicar al paciente que debe tener abrazaderas al momento de sentarse en pared, sentarse porque si no se va a caer, se va a fracturar, tiene que tener un tipo de asadera al momento de incorporarse, los pisos no pueden ser así lisos ni pulidos porque el viejito se cae y se fractura. Y muchos tienen la costumbre de tener alfombras y bonitas ahí todas persas, pero pisan, se resbalan y se van al suelo. Entonces eso es por eso hay que prevenir las caídas de los pacientes, que es frecuente. Y el 90% de los pacientes adultos caen cuando están parados, cuando están caminando, se resbalan, caen y se fracturan, ¿no? Es más frecuente en los pacientes de raza blanca. Si ustedes se dan cuenta, el caso que les puse es un caso típico. Es una paciente de 81 años, con osteoporosis, raza blanca, entonces el caso es un caso típico, ¿no? Es frecuente en pacientes de bajo nivel socioeconómico, porque recuerda que los pacientes con bajo nivel socioeconómico su alimentación no es mejor y la osteoporosis tiene que ver mucho con la alimentación que uno ha tenido, sobre todo las mujeres hasta los 30 años, porque ustedes acumulan casos hasta los 30.
Enfermedad cerebrovascular es frecuente, ¿por qué? Porque son más propensos a caerse. Los pacientes adultos mayores usan polifarmacia. Recuerden, la paciente que les presenté usaba como 5 o 6 medicamentos. Es frecuente que pacientes que tienen algún tipo de alteración endocrina, diabetes, hipotiroidismo. Es frecuente en aquellos pacientes que son sedentarios, cuando fuman y cuando fuman porque hay una alteración en la microvasculatura y cuando pues, beben. Hay algunos adultos mayores que son los alcohólicos, están ebrios y se caen. Bueno, entonces para recordar la anatomía, es un poco, ustedes una anatomía que ya tienen todos aprobado con 20. Recuerden ustedes la femoral, la circunfleja posterior. Cuando estábamos en clase les decía la anterior y la posterior, la más importante es la posterior. Esta es la que irriga la cabeza del fémur. Y entonces el primer año 20 al 30% en Estados Unidos. Estamos en Latinoamérica, en el tercer mundo, y es mucho más frecuente, llega hasta el 50%, es más frecuente por caídas. Dice que en el 2050 habrá más de 6 millones de fracturas de cadera por año. En Estados Unidos en 2003 hubo 310.000 pacientes, 30% de ellos estuvieron hospitalizados, un tercio requirieron prótesis y se gastaron entre 10.3 a 15.2 billones de dólares. Y entonces las intracapsulares y intratocatélicas son más frecuentes las intracapsulares que las intratocatélicas, y es más frecuente en mujeres. Obviamente es más frecuente en mujeres porque las mujeres hacen osteoporosis más antes que los varones. Bueno, vamos a ver las fracturas de cadera. Ustedes reconocen la anatomía de la cadera, no vamos a tomar mucho tiempo en esto. Ahora nosotros las dividimos en fracturas intracapsulares y extracapsulares. Las intracapsulares, el problema es biológico. ¿Por qué el problema biológico? Por la vascularización que está interrumpida. No llega por la circunfleja posterior, se rompe el cuello, no llega sangre a la cabeza y por eso ese problema es más biológico. En cambio, las fracturas extracapsulares, como las intratocatélicas, el fractor es principalmente mecánico, tiene tendencia a desplazarse los fragmentos. En las fracturas intracapsulares vamos a hacer una clasificación de Gardner. En las extracapsulares podemos dividirlas en estables o inestables, o como acá la doctora nos dijo, la clasificación de Tromso. El tratamiento en jóvenes es osteosíntesis, y en edad avanzada osteosíntesis no está desplazada o artroplastia está desplazada. Esto ha variado. El tratamiento depende mucho de la edad biológica del paciente. Por ejemplo, hay adultos mayores que tienen 80 años y juegan tenis o son campeones olímpicos. Entonces un paciente que usted juega tenis y le vas a poner una prótesis, te va a odiar porque después no va a poder jugar tenis. Sin embargo, si tú le haces una osteosíntesis, sí. Y entonces el tema es que ya no tenemos en cuenta la edad del paciente, sino tenemos en cuenta la basal del paciente, o sea, ¿qué hace el paciente? Una viejita que se para, va un ratito, se está en el solcito, va al baño, mira su novela, se va a su camita, pues es muy sedentario, pero con una prótesis. Pero es una viejita que va, sube, hace una cosa, va al gimnasio, va al club de la tercera edad de inglés, hay que hacer una osteosíntesis porque eso es mejor. Recuerden ustedes que no hay nada mejor que lo que nos hizo Dios, no hay nada mejor que la cadera de uno mismo, excepto que sean displasias. Complicaciones en las fracturas intracapsulares, la más frecuente es la necrosis isquémica por necrosis vascular del fémur y la ausencia de consolidación, no pegan las fracturas. En cambio, las fracturas extracapsulares en mala posición, ¿no? Y pues cuando decía la clínica está acortamiento, inflamación externa, abducción menor o incluso posición neutro o abducción, incluso puede estar recta en las intracapsulares, pero la extracapsular, como les mostré, está para afuera, ¿no? Acortamiento, rotación externa muy marcada, ¿sí? Extracapsular, muy marcada, y con gran hematoma. La otra es que las intracapsulares no hay un hematoma. Recuerden que las intracapsulares la fractura está dentro de la cápsula, por lo tanto sangra, pero se queda dentro de la cápsula. En cambio, la extracapsular sangra y se va a notar un hematomas. Ustedes ven a las viejitas y tienen una mancha morada por acá, por acá. Y es una manera de diferenciar clínicamente la vascularidad, el manejo inicial, ya saben, analgesia,
tiene más riesgo de hemorragia, podemos hacer una tracción cutánea o esquelética. Y lo ideal es operarlas antes de las 72 horas, lo ideal las 48 horas. ¿No? Profilaxis tromboembólica de inicio, se le da enoxiparina o heparina de bajo peso molecular. ¿No? Vamos a ver un poco las fracturas intracapsulares. Una de ellas es las fracturas de la cabeza y fémur. Eso se produce por traumatismos violentos de alta energía, es muy frecuente en varones, sobre todo por accidentes de tránsito y cuando tiene una luxación de cadera. ¿No? Y entonces tenemos una clasificación de Pipkins, y entonces la clasifica al Pipkin 1, del Pipkin 1 al 4, el 1 cuando el trazo de fractura, acá está por debajo el ligamento redondo está acá, la fractura está debajo del ligamento redondo. El Pipkin 2, la fractura está encima del ligamento redondo. El Pipkin 3, el tipo es 1 o 2, pero además, o sea, puede ser este o este, pero además tiene fractura en el cuello. Y el Pipkin 4, pues tiene cualquiera de las anteriores, pero además tiene una fractura del acetábulo. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué es importante esto? Porque de acuerdo a esto yo voy a ver qué le voy a hacer. Probablemente en este tipo, el tratamiento no es quirúrgico, porque esto se apoya acá, el paciente no tiene nada. Acá sí tengo que operar porque se apoya acá. Obviamente acá tengo que operarlo porque además tiene fractura del cuello y esto solamente opera el cuello. Acá tengo que operar el cuello más la cabeza y acá tengo que operar el acetábulo más el resto. No hay fracturas del cuello femoral. El mecanismo es una caída pues directamente sobre el lado lateral de la cadera. ¿Por qué directamente? Porque recuerden ustedes, por ejemplo, si se cae uno de ustedes, cae piel, grasa, sobre todo las damas que tienen por la distribución de las hormonas, pues tienen bastante panículo adiposo en esta zona. Luego viene el músculo está trófico, un muy buen músculo, y después viene el hueso. Pero una viejita, no sé si han visto pacientes o un familiar suyo, pues la piel es una cebollita, la grasita está que se descuelga por todo sitio, ¿sí? No es un buen panículo adiposo y el músculo está debilitado, por lo tanto cae directamente sobre el hueso. Claro, ¿sí? Hay un mecanismo de torsión, se planta el pie o se gira el cuerpo, ¿no? Hacen esto y se rompe. Puede ser fracturas por fatiga también y generalmente en jóvenes, cuando se da este tipo de fracturas por mecanismos de alta energía, por ejemplo un accidente de tránsito. La clínica, ya saben, dolor a la movilización, impotencia funcional, el miembro está cortado, rotación externa, abducción. ¿Qué se pide? Pues radiografías, ¿no? Y la radiografía después en AP y lateral de cadera, AP de pie, ¿no? Entonces, en realidad, los pacientes cuando toman la radiografía deberían de tomarles así, o sea, en rotación interna, pero ninguno los toma porque les duele. Y ustedes ven alteración en el patrón radicular normal, hay defectos en la corteza o el acortamiento. A veces, ustedes a simple vista no pueden ver la radiografía. De hecho, que alguna vez uno de sus profesoras de anatomía, se cayó su mamá, o sea, pisó mal y le dolió la cadera, la llevaba al seguro. No tiene nada, de hecho que no se veía nada. Y es mi compañera de promoción y la vi a la señora como a los 15 días y tiene una fractura desplazada, que pero no se había movido. Le miraron, tiene dolor, sí, solamente se ha golpeado. Entonces lo ideal es siempre evaluar bien al paciente. Y entonces acá, radiografías AP, axial de la cadera, este es el globo y pues ustedes tienen que ver todas las características. Lo ideal es tomar una comparativa, pero acá van a ver y comparan ustedes. Siempre tienen que tener radiografías en varios planos, puede ir una fractura. Entonces, eso es cómo se toman las radiografías. Y de acuerdo a esto, si el paciente tiene clínica, nosotros vamos a clasificar a los pacientes como fracturas. De acuerdo a la clasificación de Gardner, la clasificación de Gardner 1, es un paciente con fractura, está la fractura, pero está impactada en válvulas. ¿Sí? Tipo 2 es una fractura completa, pero no está desplazada, está en su sitio. O sea, la primera es así, ¿se fijan? La segunda está ahí, no se ha movido, la tercera está desplazada y la cuarta está completamente desplazada. Es muy sencillo, ¿no? Entonces, un ejemplo de la radiografía de un paciente que tiene una fractura. Acá,
no se ha desplazado, es un Garden 1, acá y está impactada. ¿Se fijan? Esto es acá. De hecho, esto. Este es un Garden 2, acá este es su sitio, no se ha desplazado para ningún lado. A diferencia, ¿se fijan? Acá cómo se ha impactado. Una Garden 3, dense cuenta ustedes cómo hay el desplazamiento, ¿no? Esto es acá. Y la Garden 4, pues que se ha desplazado completamente. Si tienen alguna pregunta con esto, pueden interrumpir. Bueno, y el tratamiento pues es osteosíntesis versus artroplastía. Entonces, como les decía antes, pues mientras más grave el desplazamiento hay más posibilidad de que se muera o alteraciones en la consolidación. En jóvenes intentar conservar la propia cabeza funcional y evitar la artroplastía. ¿Por qué la artroplastía no? Porque la artroplastía es un procedimiento, la artroplastía me refiero a una prótesis, es un procedimiento que se puede hacer muy exitoso, uno de los procedimientos más exitosos del siglo XX, pero tiene sus limitaciones. Primero, no es eterno. O sea, la prótesis siempre va a necesitar revisar. Dura 15 años, 20. Alguna vez he visto un paciente que tenía 25 años y me molestaba, pero tiene su tiempo de vida, su cadera, o sea, la propia. ¿Qué más? El paciente no puede hacer las actividades que normalmente haría. Un paciente con prótesis de cadera nunca va a poder hacer esto, porque se sale la cabeza de la prótesis. O sea, me refiero se luxa, y tampoco hace esto. Porque también se luxa. Por lo demás, sí. Obviamente depende del tipo de prótesis, pero generalmente pues no es un paciente que tenga su cadera en todas las funciones que puede hacer. Es igual que la rodilla. La rodilla, ustedes saben que la rodilla hace esto. La prótesis solo hace esto, la prótesis de nuestra rodilla funciona así y luego gira. Y no hay una prótesis que pueda imitar ese movimiento, por lo menos hasta ahora. Las más modernas. La osteosíntesis, diferenciamos, hay menos pérdida de sangre, a veces lo hacemos percutánea, hacemos 3 huequitos y por ahí metimos los tornillos, y entonces sangra muy poquito. La hidroplastía tiene que estar, tiene que haber una reintervención, hay menos fuerza y capacidad, menos capacidad funcional. En los jóvenes se ponen tornillos canulados y en la artroplastía hay fracturas desplazadas el paciente se da avanzado. Probablemente uno tenga una recuperación más rápida y el otro tiene menos riesgo de pseudoartrosis. Este es un tornillo canulado, son tornillos canulados y esta es una prótesis. Entonces, como ustedes se dan cuenta, cuando uno pone esto, pues es unas incisiones pequeñitas, reduce con la mesa de tracción y pone estos tornillos. El tema es que son casi emergencias, ¿no? Entonces, ustedes hacen este procedimiento después de una semana, como es probablemente en mi hospital, porque tenemos una cantidad enorme de pacientes, como les consta ahí, pasamos visita y estamos sacando lengua a todos, se muere la cabeza. Son emergencias, se fractura y hay que hacerlo lo más antes posible. Entonces es una prótesis. Usamos esto, es una mesa de tracción. Y se usa un intensificador de imágenes, que es un arco en C, y con eso lo reducimos antes de operarlo y lo ponemos en el. Nosotros ponemos eso. ¿Qué complicaciones tiene? Tromboembolismo, infecciones las intracapsulares, infecciones, dolor crónico, luxación, artritis postraumática y lo más frecuente es una necrosis vascular. Puede haber pseudoartrosis, o sea, no pega la fractura. Y tiene que ver mucho la edad del paciente, la densidad ósea, el desplazamiento, si es conminuta, no es conminuta, la calidad de la reducción y el dispositivo protésico de su posición. A veces tiene dolor en la ingle y en la cadera. Esas son las fracturas intracapsulares. Ahora, ¿cuáles son las extracapsulares? ¿Se acuerdan que les dije desde acá, desde la base cervical? Esas son intracapsulares y las extracapsulares son las que están fuera, que son las intertrocantéricas, las entrocánter y las subtrocantéricas. Una fractura intertrocantérica, hemos visto, hay una clasificación, como dijo ahí, clasificación de Tronzo. Tipo 1 en 2 partes, tipo 2 en 2 partes con desplazamiento, tipo 3 en 3 partes, tipo 4 en 3 partes con conminución, y tipo 5 es multifragmentaria como la que vimos. Y entonces, pues nosotros tenemos que clasificar, y la forma más fácil es clasificarlas, esa fractura es estable o inestable. Estable, ¿sí?
Bueno, ¿qué otras también son inestables? Cuando el trazo, se dan cuenta el trazo va así, y cuando son al revés, las comunes vienen así, ¿no? Este es un trazo invertido. Entonces el trocante menor no baja del trocante menor, es un trazo invertido, ese también es inestable. Cuando son multifragmentarias o está comprometido esta zona, pues también son inestables. O con puede invertir o con. Mecanismo, caídas, frecuente que los dígitos se caigan, que están bajando, en jóvenes es rara, son por traumatismos graves, generalmente accidentes de tránsito. Lo que les decía del paciente, la rotación externa, impotencia funcional, miembro cortado, rotación externa, está en abducción y hay equipos en la cara lateral. Es dolorosa la movilización y disminución de la sensibilidad de intertrocante. Unas fracturas intertrocantéricas, como es gestable. Y una radiografía P demuestra una normal y la fractura multifragmentaria. Entonces el tratamiento es una osteosíntesis o artroplastía. Generalmente es osteosíntesis. ¿De qué depende? Pues depende primero de la basal del paciente, de la deambulación del paciente, lo que decía, deambulación del paciente. ¿El paciente deambula o no deambula? Si deambula, pues tenemos que ver el estado funcional global, qué hace el paciente. Y las comorbilidades médicas. Las comorbilidades médicas, las que les decía, el paciente tiene una arritmia cardíaca que no se puede compensar, que tiene una ACV reciente o infarto agudo de miocardio reciente. ¿Cuáles son ahí? No son quirúrgicas. Antes decíamos, no, los dementes, con dolor leve, no sé, las fracturas antiguas o los inestales, con patología de etapa final y una enfermedad terminal, se pueden. Todas las demás operan. Esos no son contraindicaciones. Las puse específicamente para recalcarles que eso decían antes, pero hoy por hoy no vale. Como les decía, un VHS es el sistema que usamos. Y el otro es un clavo que se llama PFM, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones que nos trae una fractura extracapsular? La primera es que el paciente, cuando no se mueve, le puede producir éstasis venoso. Y si hay éstasis venoso, hay un trombo, y el trombo se va al pulmón y le da el tromboembolismo pulmonar, y el paciente adulto mayor se mueve. Es más, un adulto mayor, ustedes saben, no es tributario de UCI. Si es un paciente que está echado, no se mueve porque le duele, ¿va a ventilar bien? No. Si no ventila bien, le da neumonía. Si le da neumonía, pues potencialmente para que se caiga. Y la otra es que están echados mucho tiempo, escalas en la espalda, se infectan y se muere por sepsis. Por la fractura no, sino las complicaciones que nos da esto. Y entonces por eso que ustedes tienen que operarlos ya. ¿Sí? Otro tipo de fractura, las fracturas trocantéricas, que no se encuentra trocante, se puede fracturar. Y es por la inserción, pues ahí se inserta el glúteo, los abductores de la cadera, que son el glúteo medio y el menor, y los rotadores externos, como el triforme, el gemio y los obturadores. Entonces, cuando hay una fractura ahí, hay un problema en la flexión de la cadera. Entonces, mecanismo en jóvenes es por una contracción muscular. Solamente vi un paciente que era deportista, hacía atletismo y estaba en una carrera de 100 metros, corrió muy fuerte, se arrancó el trocante. Puede ser en adultos mayores por un trauma directo por fracturas patológicas y por una flexión de la cadera fuerte, ¿no? con contracción de iliosoma. La clínica tiene dolor en esa zona y depende de la si de radiografías. Si es que está completamente desplazado el tratamiento es conservador sin cargar peso por 3 a 4 semanas y actividad completa 2 semanas. Depende mucho de la actividad física. Por ejemplo, ese paciente que era un atleta de competición, que era un chico que practicaba atletismo y hacía competencias, pues el tratamiento es quirúrgico. Es un paciente que, como yo, que amo mucho, pues el tratamiento hubiese sido 3 a 4 semanas en reposo y luego empezar a hacer actividad física 2 o 3 meses después. Ahora hay también desplazadas cuando tienen más de 1 centímetro, que puede ser una reducción abierta y fijación interna. Le podemos usar unos clavitos y un alambre. Y las complicaciones en realidad no son muchas, por eso es que no es que sea muy importante, porque en realidad hay una pérdida ligera de la potencia.
Y es que un paciente como, bueno, como yo, que no hago mucha actividad, no sé cómo eran ustedes, pero si hacen mucha actividad, pues van a depender de la potencia, se nota. Pero si un paciente que no hace actividad o que la actividad mínima, la mía no es muy fuerte, pues ni se va a notar si pierdo o no pierdo potencia. Y las fracturas subtrocantéricas, que están debajo del trocánter menor de 5 a 7 centímetros, unos dicen hasta 10. Prácticamente se trata como una fractura de aficiales, ¿no? Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Ácido reciente? ¿Infarto de miocardio reciente? ¿Arritmia cardíaca? ¿Qué? La clasificación de Gardner son para las fracturas de cuello enfermo. Sí. La que está en Gardner 1 es estable, pero son quirúrgicas. Antes lo que hacíamos en Gardner 1, decimos, bueno, el paciente en reposo, que camine, esperamos 3 semanas y lo hacemos apoyar un poco más. Pero por ahora lo esperamos. El tema ahora es diferenciar. A este paciente le damos una prótesis o le hago una cirugía. Ok, cambiamos de tema, respiren un poquito, somos pocos, así que bastante aire. Es un paciente de 33 años, es traído de emergencia, luego subió un accidente de tránsito, iba como pasajero solamente a 104 km/h y tiene un dolor intenso en la cadera derecha. ¿Alguna pregunta? El conductor iba ebrio. El carro quedó como un acordeón, murió el conductor y él, que estaba como pasajero, pues vino a emergencia quejándose, partiéndose de dolor, vino así. ¿Qué opina, doctora? ¿Qué le parece? ¿Qué te parece? ¿No? El paciente, accidente de tránsito, viene así. Está así, el paciente se queja de dolor. Tú le quisiste tocar un pelo y el paciente se pone tu mano. ¿Qué le parece? ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa? ¿El delegado? ¿Qué opina el delegado? Que se las sabe todas. Bruno, ¿qué opinas? Willy, ¿qué opinas? Bueno, ¿qué le piden? Una radiografía. ¿Y por qué una luxación? Porque el paciente que tiene una luxación hay una posición púdica y impúdica, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen una luxación posterior de cadera están en esta posición. O sea, están así. Acortamiento en aducción, ¿sí? Y en rotación interna. O sea, le decimos púdica porque se trata de tapar, y púdica es así. ¿Sí? Sí, está en rotación interna, mira, fíjate sus pies. Está en acortamiento y en rotación interna, y el otro paciente estaba así, ¿se fijan? En abducción, así. Este paciente está así y así. Y entonces, simplemente ustedes cuando entran a... Esto es como cuando hicimos luxación, el paciente con luxación entra así. Este paciente entra partiendo ese dolor así. Y ustedes dicen, ¿qué pasó? Accidente de tránsito. Entonces, ¿por qué se luxa eso? Porque el dashboard, el tablero, se choca, se aplasta todo, golpea la rodilla y
por la fuerza, se transmite la fuerza y se sale. Ahora depende si el paciente está así o está así. Si está así se va para adelante, si está así se va para atrás. Y entonces, ¿qué se pide? Pues se pide una radiografía y en la radiografía nosotros podemos ver una luxación. Recuerden ustedes que siempre se piden en dos incidencias, una AP y una lateral, porque acá, ¿ustedes jurarían que esto está atrás? Tampoco podrían jurar que está adelante. Simplemente es una luxación. Anterior o posterior, ¿quién sabe? Y entonces es una luxación posterior y pues hay una clasificación de TROMS, de Eichster para clasificar esto, que ahorita lo vamos a ver. Y nosotros, ¿qué pedimos? Pues pedimos una, además de la radiografía, pedimos una tomografía, porque hacemos primero una reducción, y en la tomografía nosotros podemos darnos cuenta si además de la luxación tenía fractura. Y en este caso ustedes se dan cuenta que es la cabeza, que está fuera de su sitio, miren cómo está adentro, acá está afuera. ¿Sí? Esa es la cabeza del fémur, y esa es la cabeza del fémur, que la cabeza del fémur no debe estar donde está, debe estar acá, pero está afuera, está luxada. Y además tiene fragmentos óseos, o sea, es una luxofractura. Entonces este paciente, esa es su tomografía, su reconstrucción, si ustedes ven, es una luxación posterior con fractura. Acá está la fractura, lo llevaron a una clínica súper conocida acá, Plaza Juan, lo operaron, esa es la radiografía de control, y vino de emergencia al hospital con esta complicación, se le soltó esto y se volvió, ¿qué pasó? Se volvió a luxar. Miren, esta es la cadera normal y esta es la cadera que esto debe estar acá, se volvió a luxar, vino al hospital, estuvo como, eso fue en la época de COVID, vino el paciente en la época de COVID, estuvo como 6 o 7 días en el tópico de, no sé si pasaban ustedes por el hospital, había una capa blanca grande, estuvo ahí como 5 o 6 días, nosotros lo operamos, esa es la radiografía de control, se cuenta que está luxada, esta es la tomografía. La tomografía tiene la particularidad de que cuando está en el implante no se nota mucho, ¿no? Esos son los implantes. Pero igual, la fractura multifragmentaria está luxada. Y entonces, pues entramos a hacer una reducción y nos quedó así. Le pusimos esto para parar los fragmentos, una placa. Todos felices, todos contentos. ¿Qué pasó? Se murió la cabeza del fémur. ¿Por qué? Porque la cabeza del fémur tiene más riesgo de necrosis vascular cuando está más fuera de su sitio más de 6 horas. Cuando está más de 6 horas, y si ustedes se dan cuenta, pues me quedó bien, ¿no? Me pasa la cabeza, el acetabulo está perfecto, feliz, y lindo, mira qué bonito que me salió. Pero se murió la cabeza femoral. A los 2 meses viene el paciente por consultorio, la cabeza colapsó. Y era lógico por el tiempo que había estado fuera de su sitio. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver un poco de luxación de cadera. Como ya saben que las luxaciones, que es una luxación, es una pérdida de la conferencia articular. Y generalmente debido a un movimiento mayor al rango que pues, esperado, ¿no? O si no, por una fuerza que puede romper todas las estructuras que le ponen en su sitio. Recuerden ustedes que la cadera, a diferencia del hombro, es muy estable. El hombro, se dan cuenta, ¿se acuerdan cuando hicimos la clase? En la cabezota, en la cadera no pasa eso. La cadera está prácticamente empotrada. Y para que la saques, no es que y se sale. El hombro hasta hace un mal movimiento y se sale, en la cadera no. Y como saben, hay ligamentos estabilizadores, tanto extraarticulares como intraarticulares. Estos ligamentos son iliofemoral, femoral y isquiofemoral, son bien fuertes. ¿Eh? Cuando hacemos artroscopía de cadera, tenemos que cortar eso para poder meter el. Cuando tenemos una fractura hacemos prótesis, no sé quién entró el Bruno, ¿no? Cuando entramos, ¿te acuerdas que puse un coma acá, esto acá y otro acá? Y entonces corté una T, y entonces adentro estaba, y salía una estructura bien gruesa. Estoy en clases, te voy a llamar este recito, ¿sí? Aló, Miriam.
Y entonces, pues cuando uno hace las estructuras, tanto extraarticulares como interarticulares, son fuertes. El ligamento teres o el ligamento transverso, recuerden ustedes que está el acetauro ahí, y eso lo quitamos cuando es una prótesis. Y entonces, cuando hacemos también artroscopía, pues al momento de poner el trocar, pues, tenemos que cortar. Es más, para hacer la artroscopía, para eso, pues tenemos que cortar eso. Y son fuertes, no son ligamentos muy suavecitos que digamos. Ahí vamos. Y entonces los ligamentos que son fuertes, el cubo femoral, el iliofemoral, y la otra estructura que está comprometida, pues es el nervio ciático. El paciente que concentramos ahorita que tiene una fractura multifragmentaria, que está en añicos todo, pues hemos separado esto y simplemente hemos separado y el nervio pues ha hecho una praxia. Entonces es importante porque en la innervación de la articulación no se olvide el prosofenoidal del nervio ciático y todo lo demás. Y el nervio ciático está en peligro cuando hay una luxación posterior. ¿Por qué? Porque la cabeza golpea para atrás y está el nervio ciático. O cuando estamos haciendo una cirugía, tienes que trabajar en esta zona, que es muy difícil. Jala para acá y está el nervio ciático. Es simplemente con separarlo, con los separadores. Los jala para atrás y el nervio deja de funcionar. Eso a veces los pacientes no entienden. Bueno, en la etiología, la gran mayoría de luxaciones de la cadera ocurren en accidentes de tránsito, no frecuente en caídas, en atropellos, en accidentes laborales y deportivos. Es frecuente en aquellos pacientes que tienen hiperelasticidad, resdados, síndrome de Down. Saben ustedes que los pacientes con síndrome de Down tienen hiperelasticidad. Una de las razones es porque tienen más índice de displasia de cadera. La luxación posterior, en accidentes de tránsito con desaceleración, la cadera está en aducción y en flexión. O sea, está así, y se sale. En cambio, en el anterior está al revés, está en la reducción, acá, y entonces golpea y se va para adelante. Entonces, por eso, simplemente el hecho de tú tener la pierna así, tener así, o así, te vas a producir. Por eso los accidentes de tránsito en carros no frente a la posterior, porque ya no estás en el carro así. Pero en la moto, que estás manejando la moto así, es más frecuente para ti. Simplemente por lo que manejas. Bueno, en general de los pacientes, la epidemiología en accidentes de tránsito, los carros quedan así. La incidencia es mayor en jóvenes que en adultos en edad media, 75% en hombres, son unos salvajes cuando manejan. 50% sufren fractura en contralocalización, o sea, además de fractura de cadera, de luxación de cadera, tienen fracturas en otro sitio. ¿No han visto en el hospital hay varios con fracturas de teles, todo? Tienen fractura en fémur, fractura de acá, de todo sitio. La luxación posterior es mucho más frecuente en 9 a 1 en relación al anterior. Las luxaciones bilaterales en 1% y la lesión del nervio ciático es muy frecuente, 20%. No es poco. Posterior, como decíamos, al 9 a 1, 80-85%, anterior de 10 a 15% y luxación central de 2 a 13%. Central es cuando se mete, está el acetábulo y se mete. Eso solamente he visto una vez en mi vida, un paracaidista de la FAP. Los tiraron, cuando lo vio, no se abrió y cayó parado, literalmente. Cayó así parado, chico. Y más o menos era el tamaño de Bruno y terminó con Bueno, las luxaciones posteriores comprenden el 85 a 90% por un trauma indirecto. Ya saben, no es un trauma directo acá, sino es indirecto, golpea acá y se sale. Es un traumatismo sobre la rodilla flexionada, la luxación sin fractura, en posición neutra, flexión y rotación interna o en aducción. Y cuando hay una luxación con fractura, tiene menos flexión, o sea, se dan cuenta, o sea, simplemente la flexión o la menos flexión hace que se acompañe de una u otra cosa, ¿no? La fuerza, en realidad, es la fuerza de la cabeza contra el muro posterior, o sea, la cabeza golpea la pared del acetábulo y se rompe. Ese es el mecanismo más frecuente, como les decía, golpea el dashboard y el paciente pues viene con un inferior, acortada, flexión y aducción y rotación interna. Hay que evaluar siempre la función del nervio ciático, pre-reducción, la flexo-extensión del pie. Si el pie caído no flexión y extensión, tiene se acompaña de vida de los peroneos, porque el que más se daña es el ciático poplito externo, que tiene que relación con los peroneos. Tiene que hacer una evaluación vascular, la temperatura, el color, los pulsos distales,
Y siempre hay que buscar lesiones asociadas como fracturas de acetábulo y la pelvis. Por eso los pacientes que tienen luxación, les hacemos la reducción y luego les tomamos tomografía a todos. Porque no ver si no tiene la fractura de acetábulo. Y entonces lesiones asociadas, una fractura de la diáfisis del fémur, una fractura de patela, lesiones de rotura de los ligamentos de la rodilla, una fractura del borde posterior del acetábulo, fractura del cuello fémur, fractura de los cóndilos tibiales. Son lesiones asociadas. 50% de estos pacientes están asociados a la. Y entonces los estudios radiográficos AP, lateral, oblicua, alar, obturatriz, son las radiografías que nosotros debemos de tomar. Nos ayuda mucho una AP y una oblicua o una lateral para ver si es que distinguimos si es una luxación anterior o una posterior. Y entonces clasificamos como siempre, de acuerdo a tipo 1, tipo 4. Tipo 1 es una luxación simple, combo sin fragmento insignificante que no compromete la estabilidad de cadera. Tipo 2, luxación, ustedes dan cuenta con un gran fragmento. Y tipo 3 es una luxación con un fragmento con minuto. Y tipo 4, luxación con un fragmento con una fractura del acetábulo. Y tipo 5, con fractura de la cabeza femoral. Entonces, cada uno pues, tiene sus luxaciones. Cuando tenemos un paciente con una luxación posterior de cadera, pues tenemos que hacer, como todas las luxaciones son emergencias, en traumatología las luxaciones son emergencias, tenemos que reducir. Hay varias maniobras, la maniobra de Alice, de Stimson, de Bigelow, y después, ¿qué hacemos? Los inmovilizamos a los pacientes y les hacemos una tracción esquelética de partes blandas. Dice que para relajar la articulación, porque está así, la reducimos y hacemos una tracción para que no haya golpeteo. Y en teoría, esa disminución de la presión mejora el retorno venoso de eso y mejora la vascularidad de la cabeza del cerebro. Si es que no reduce, hacemos una reducción abierta y finalmente esta rehabilitación del cerebro. ¿Cómo es la maniobra de Bigelow? El paciente obviamente bajo anestesia, lo ponemos en el suelo, ponemos anestesia en la mesa, bajamos, alguien fija, muy grande, y el otro agarra la rodilla flexionada y empieza a hacer maniobras así. ¿Se fijan? Y jala obviamente para arriba y generalmente reduce. Pero obviamente ustedes tienen que identificar si es una luxación anterior o es posterior. Esa es la maniobra de Bigelow. Esta es la maniobra de Stimson. Nunca he hecho, me parece la cosa más difícil porque recuerden que este paciente está anestesiado. Y no es que el paciente se va a quedar en esa posición. Ustedes jalan para abajo y se baja el paciente al suelo. Perdón, pero todo el mundo me llama esta. Y bueno, después en luxaciones posteriores hacemos la tracción. Puede ser una tracción blanda, como esta, o una tracción transtibial, evitar la presión encefaloacetabular por compresión, mejorar la irrigación, evitar necrosis, relajación muscular, de evitar la cadera pueda colocarse en flexión, rotación interna de evolución, que puede volver a luxarse. Y la tracción es mantenida hasta que el dolor desaparece. Algunos dicen que funciona, hay muchos que sus profesores dicen, no sirve. Manejo por reducción debe tomarse el control radiográfico siempre, el CT scan, o sea, la tomografía, es para evaluar fragmentos osteocondrales. Se puede romper el cartílago y se queda dentro, eso es como un ratón articular. ¿Saben lo que es un ratón articular? Un pedacito de cartílago que se mete dentro de la articulación, ustedes mueven y eso va malogrando la articulación y termina una artrosis pues, severísima. Y entonces, pues, el tratamiento quirúrgico en luxaciones tipo 2 y 3, de acuerdo a la clasificación que hicimos, cuando es una luxación irreductible, cuando es una luxación inestable, intervención del cápsula de fragmentos óseos, tratamiento acetabular, y cuando hay una luxación antigua. Las complicaciones tempranas, pues, como les decía, el lesión del nervio ciático, el 10 al 15%, algunos dicen el 20%, una luxación irreductible puede darse el caso del 5 al 15% y una lesión ligamentosa de la rodilla. Porque recuerden ustedes que golpea la rodilla y la rodilla también se mueve. Tardías, la más frecuente, necrosis vascular, el 15% en una reducción cerrada y el 90% en una reducción abierta. Ustedes dicen, pero doctor, cuando lo opero tengo más riesgo de que no se muera, de que se muera la cabeza. ¿Por qué creen?
parte, nosotros entramos por atrás. Pero la irradiación, ¿por dónde es? Por atrás. Entramos por atrás y por ahí están los vasos, nos podemos llevar. Si no los llevamos, se muere. O sea, en vez de ayudar, hay una técnica en la que haces un abordaje posterior, pero en la mitad de la cirugía te vas para adelante. Te vas para adelante. Y entonces, por eso hay más riesgo de necrosis vascular, hay más riesgo de artritis postraumática y hay una miositis osificante que nunca he visto. Ese tipo de miositis osificante como osificación heterotópica, o sea, que los huesos o los músculos se calcifiquen, es bien frecuente en los gringos. Cuando les hacen prótesis, los gringos, me refiero a los americanos, después de la prótesis les dan o indometacina por vía oral o les hacen RAC, les hacen radiación para que no les dé eso. Nosotros nunca les hemos dado, nunca he visto una osificación heterotópica. Me imagino que es algún tema racial o un tema. Y también puede ser que puede ser una luxación recurrente. Complicaciones, como les decía, la necrosis vascular, se murió la cabeza enferma. ¿No está acá? Lo que le pasó al paciente igualito, bien, con su esto, todo, pero su cabeza muerta. La luxación anterior, como es menos frecuente, 15%, y generalmente los motociclistas por la posición en la que les dije, puede ser una luxación inferior o una luxación superior. O la luxación anterior también puede ser por un traumatismo directo. El niño se golpea acá, saca la cadera del golpe, obviamente depende de la intensidad del traumatismo. Y también hay una clasificación anterior, luxaciones superiores, la púbica, la subespinosa, sin fracturas asociadas o con fracturas asociadas, y con fracturas, la IC asociada con fracturas estables. El tipo 2, luxaciones inferiores, y pues obviamente, ¿cómo está el paciente? El miembro está en extensión, con una luxación superior, en abducción, o sea, está abierta, en rotación externa de la cadera y leve a la cadera. Cuando es una luxación anterior o inferior, está en la cadera abducida, rotación externa y grados de flexión. Está cortado. Entonces se dan cuenta simplemente por conocer la clínica, ustedes pueden ver si es anterior, si es posterior, si es superior o es inferior. Ahora, el mecanismo de reducción es diferente. No van a pretender, pasó en el hospital. Si tú tienes un paciente que la cadera está adelante, no van a jalar para. Este es el acetábulo. La luxación anterior está acá y la posterior está acá. Si está anterior, lo lógico es jalar. Pero si está posterior, lo lógico es jalar, ¿no es cierto? Pues se ve para adelante. Pues si está adelante, ¿qué vas a jalar? ¿Para dónde? Para el cielo. Entonces, pues es lo que le estaba explicando al presidente de cuarto. Que cómo quisieron reducir así. Y esto no se reduce así, se reduce así. Ustedes abren, alguien tracciona y otra persona jala para tratar de. Esto estaba así, ¿no es cierto? Hacen así, alguien está jalando acá y el otro le empuja. Entonces ustedes se dan cuenta que ese es el mecanismo inverso al que se produjo. Pero por eso es necesario que ustedes identifiquen el tipo de luxación. Es igual una anterior que una posterior, porque las maniobras son completamente diferentes. Hay una luxación central, como les dije. Literalmente la cabeza se mete a esta zona. Y pues el mecanismo directo, trauma de la cara lateral de la cadera troncal mayor, transmite una fuerza de la frontal. Se rompe literalmente el acetábulo, la parte de adentro se rompe. Y pues el paciente está con ligero acortamiento, ¿verdad? Bastante acortamiento diría yo, el dolor es severísimo, ahí puede haber una hemorragia interna, recuerden ustedes que por ahí pasa la cava inferior, se divide, ilíacas, superficial y profunda y por ahí pasa. Entonces puede producir un daño vascular nervioso importantísimo. Entonces se tiene que estabilizar al paciente, se hace una tracción supracondilia, tracción transtrocanterica femoral y lo ideal es una reducción abierta y con osteosíntesis. El tratamiento es complejo, ¿no? Y eso es todo. ¿Alguna pregunta de esto? Que todavía nos falta bastante. Claro, se impacta. La cabeza se impacta. Imagínense que se el acetábulo
Cada tanto que se